El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. La seguridad, prioridades de alcaldes de grandes ciudades. Soacha, Bello y Jamundí bajo riesgo. ¿Cuáles son los principales desafíos de Soacha, Bello y Jamundí? ELN y Clan del Golfo, las amenazas de Bocayá. Militares se refuerzan la seguridad. Exfar asesinado en Cauca ya había sido trasladado a otro municipio por amenaza de bandas armadas. Más de 40 billones de pesos salvó Colpensiones en demandas fraudulentas. Muere general iraní en ataque con misiles cerca del aeropuerto de Bagdad. En cajas de música se voló el expresidente de Nissan. Su mujer fue la mente maestra del plan. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. En una bomba de tiempo se puede convertir Soacha por la amenaza del microtráfico y la presencia de grupos armados. Enfrentar esa amenaza será el principal reto del nuevo alcalde, Juan Carlos Aldarriaga. Soacha es el municipio más poblado y más grande de Cundinamarca. Actualmente posee más de 1 millón de habitantes. Su área de 184 kilómetros cuadrados alberga una de las situaciones de inseguridad más preocupantes. Según la Defensoría del Pueblo, actualmente en Soacha tienen presencia grupos postdesmovilizados de los paramilitares, como las Águilas Negras, las autodefensas gaitanistas, los Rastrojos, disidencias de las FARC, presencia del ELN y otras bandas criminales como los Paisas y los Costeños. Todos estos grupos se disputan, además del control territorial, el negocio de la minería ilegal, los préstamos gota a gota, venta ilegal de tierras, mercado de armas, piratería, contrabando y la entrada y salida del narcotráfico hacia Bogotá. Aquí hay microtráfico, que es lo que genera más violencia. En la Comuna 1 hay varias, digamos, ollas que se llaman así, que debido a la falta de policía no hemos podido sacarlas de la comuna. Entonces hace falta el apoyo en esa parte. El microtráfico es mortal. A usted lo atracan subiéndose al colectivo, bajándose del colectivo, entrando a Transmilenio, saliendo de Transmilenio en la puerta de su casa. Los comités de vigilancia y de seguridad pues se dan para interpretar y revisar cuál es el tema en puntual en cada sitio, porque no solo tenemos ellos, tenemos los venezolanos que también nos están haciendo daño, algunos de ellos con delincuencia y con brotes de delincuencia. Pero tenemos que tener una policía activa y un alcalde muy activo. Para el nuevo alcalde Juan Carlos Aldarriaga, la seguridad será uno de sus principales retos en una ciudad que, según sus cálculos, tiene medio policía por cada 1000 habitantes. La inseguridad es consecuencia del desempleo. Entonces tenemos que generar empleo, tenemos que atacar lo social, tenemos que generar espacios deportivos, escenarios deportivos, educación para nuestros jóvenes, universidad para nuestros jóvenes, y con esto poder hacer que la delincuencia se convierta en oportunidades de empleo. Según la Defensoría, existen puntos fronterizos que pasan desde Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar hasta llegar al municipio de Soacha, que hacen aún más complejo el problema de inseguridad de lo que se pudiera llamar esta microrregión. Hay que cambiar la corrupción, porque la corrupción empieza por la policía, porque ellos son unos corruptos. Una presidenta, una líder no puede decir allí pasa esto, hay una olla, porque ellos lo entregan a uno para que lo maten. Autoridades y habitantes están de acuerdo en que el colapso vial, la falta de educación, el microtráfico, la presencia de bandas criminales y la falta de recursos para recibir los numerosos desplazados y venezolanos que no paran de llegar hacen que este municipio se pueda convertir en una bomba de tiempo. Tenemos hoy un déficit de más de 5.000 muchachos. Lo primero que hay que hacer es suspender la construcción de vivienda en nuestra ciudad. No podemos seguir creciendo en vivienda de interés social, pero no llegando colegios, no llegando educación, no llegando servicios, no llegando hospitales, no llegando más policía. Por eso el nuevo POT estará cerrado a la construcción de más vivienda en nuestra ciudad y vamos a incentivar la construcción de más industria para generar más empleo. En medio del aumento de las amenazas, extorsiones y desplazamientos interurbanos, crecen las expectativas de la población ante la llegada del nuevo mandatario. Bello y Jamundí, municipios vecinos a Medellín y Cali, también son víctimas de problemáticas como el microtráfico y la delincuencia organizada.
Rebajar los homicidios, que tuvieron un aumento del 176% a mediados de 2019 y que concluyó en el 70%, es el gran reto de Óscar Andrés Pérez Muñoz del Centro Democrático, nuevo alcalde de Bello, Antioquia. Vamos a empezar a desarrollar toda nuestra política de seguridad. Disputas territoriales para cobrar extorsiones y por el control del microtráfico enfrentan a bandas delincuenciales en este municipio del norte del área metropolitana de Medellín. Tanto la Fiscalía como la Policía, el Gaula, el Ejército tienen ya muy identificados y que en estos 4 años vamos a ser contundentes en la persecución al delito en nuestra ciudad. El alcalde de Bello se posicionó a pesar que enfrenta un proceso ante la justicia por celebración indebida de contratos entre los años 2008 y 2011, cuando fue alcalde del mismo municipio. Tiene además restricción para salir del país. El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, señala que su principal reto será devolverle la tranquilidad a este municipio del Valle del Cauca, que cerró el 2019 con 84 homicidios, 25 menos que en el 2018. Nosotros creemos que allí hay que hacer una apuesta entre las instituciones de policía, ejército, pero también una gran apuesta social para mejorar el campo. Asegura que trabajará en la reducción de cultivos ilícitos en la parte alta del municipio. Jamundí debería estar incluido dentro, o por lo menos ese sector, en los PEDET, en los municipios PEDET, con problemas de conflicto armado, con problemas de cultivos ilícitos. Señala Ramírez que pedirá aumento del pie de fuerza. Es decir, nosotros, un cuadrante nuestro tiene un perímetro por cubrir de cerca de 4 kilómetros. Es decir, mientras roban en una cuadra, en el otro barrio ya está, o sea, ya se escaparon. Necesitamos más operatividad, cámaras de seguridad. Finalmente, el mandatario Andrés Felipe Ramírez sostiene que le pedirá al presidente Iván Duque más inversión para los sectores productivos en la economía naranja por parte de emprendimientos rurales y turísticos. Con esto busca disminuir la criminalidad, especialmente entre los jóvenes. Y se encuentra atemorizada la población de Bojayá, en Chocó, por lo que consideran un incremento en la presencia de grupos ilegales. El presidente Iván Duque envió a la cúpula militar a verificar la situación y a tomar medidas sobre el orden público. La situación que hoy enfrentan los pobladores de Bojayá estaba advertida en una alerta de hace 9 meses de la Defensoría del Pueblo. Son, dijéramos, víctimas en lo que son avanzadas simultáneas de grupos ilegales. Hay diferentes frentes de avanzada y en ese escenario se vienen confinando y desplazando internamente las familias, huyendo del accionar ilegal. Según la Defensoría, la alimentación de la población está en riesgo, ya que por temor los campesinos no salen a cultivar. El escenario de riesgo que hay en la zona por instalación de artefactos explosivos, reclutamiento de menores y por supuesto el riesgo de confrontación entre los dos grupos armados ilegales, el ELN y las AGC, con interposición de población civil. A Bojayá llegaron el ministro de Defensa encargado, general Luis Fernando Navarro, el comandante del Ejército y el comandante de la 7ª División, tal como consta en estas imágenes distribuidas por el Ejército. Y me comprometo con el pueblo colombiano, como comandante del Ejército, a seguir cuidando, protegiendo al pueblo colombiano. Más hoy que nunca, aquí en esta población. Los generales anunciaron un incremento de la presencia militar y la instalación de 4 nuevos controles sobre el río Atrato. Más de 15 combates con el Clan del Golfo generaron más de 50 capturas y más de 10 sometimientos a la justicia. Son tropas que están en forma contundente, el Ejército y la Infantería Marina dándole protección a la población civil. Esta población ha estado bajo el asedio de bandas criminales y del ELN por su cercanía al río Atrato, por donde circulan grandes cantidades de cocaína hacia puertos clandestinos en Urabá. Sigue el riesgo para los exguerrilleros de las FARC que están en proceso de reincorporación. El caso más reciente es el del excombatiente asesinado en Guapi, Cauca. Benjamín Benguera es el primer desmovilizado de las FARC asesinado en 2020. Fue atacado por sicarios cuando se desplazaba en una moto por el barrio La Esperanza de Guapi, en el departamento del Cauca. Según el partido FARC, en Guapi han sido constantes las amenazas a los exintegrantes de ese grupo armado. De acuerdo con el registro oficial de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para el Proceso de Paz, van 174 exguerrilleros asesinados desde la firma de la paz a finales de 2016. Colpensiones se salvó de un megafraude millonario al ganar demandas por más de 46 billones de pesos que reclamaban mesadas fraudulentas.
Según el presidente de Colpensiones, con acciones tales como matrimonios por conveniencia o falsas discapacidades, a la estatal administradora de pensiones se le reclamaron en el año que termina unos 40 billones de pesos en mesadas que al final no se pagaron tras fallos que resultaron favorables a la entidad. Un pensionado de 97 años que se casó con una de 27. Entonces falleció y entonces ya venía yo soy esposa del pensionado, quiero mi pensión. En la mayoría de casos, Colpensiones contó con apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Fueron 46 billones de pesos que la entidad no pagó por sentencias judiciales, de los cuales la mayoría, casi 40 billones, tienen que ver con pensiones adjudicadas de manera fraudulenta. Villa reveló que para este año Colpensiones será fortalecida con un presupuesto de 29 a 30 billones de pesos para 1.376.000 pensionados y 22.000 titulares de los beneficios económicos periódicos BEPS que no cotizaron para una pensión. Estamos teniendo un crecimiento alrededor de unos 55.000 pensionados cada año y eso está proyectado que se mantenga durante todo el año 2020. Durante 2019 se pagaron alrededor de 28 billones de pesos en pensiones y llegamos a 1.373.000 pensionados. De esos, casi 1 millón son de pensionados de vejez y el resto son pensiones de invalidez y sobrevivencia. Señaló que están atentos a los cambios que decidan gobierno y Congreso en la anunciada reforma pensional. El gobierno reajustó en 3% el valor de los avalúos catastrales. El gobierno fijó el incremento de los avalúos catastrales de los predios rurales y urbanos de todo el país. El incremento determinado por Planeación Nacional fue del 3% para el valor de los avalúos catastrales en Colombia a nivel general. Vale la pena notar incremento que no aplica para los catastros descentralizados como son Bogotá, Antioquia, Barranquilla, Cali y Medellín. Pero se trata de una cifra de carácter general atada a la meta de inflación establecida por el Banco de la República para este año. El gobierno también hizo un llamado para que las entidades territoriales desarrollen las acciones necesarias para mejorar la gestión local asociada a la facturación y cobro del impuesto predial unificado. Esta noche la Superintendencia de Transporte ordenó la suspensión inmediata de la prestación del servicio de transporte público del sistema Mío Cable que opera en Cali. Esta medida se debe a que fueron hallados daños en el sistema de cables que lo sostienen. Arranca la implementación de cero IVA para el programa de chatarrización, anunció el viceministro de Transporte, Juan Camilo Hostos. Será el Ministerio de Transporte quien reglamenta el beneficio tributario para los transportadores de carga que entren en el programa de renovación del parque automotor. El decreto del gobierno garantiza cero IVA para la compra de los automotores, lo que reduce el costo total para los propietarios de los vehículos que se acojan a la medida. Cabe recordar que para quienes entreguen el viejo vehículo y tengan la reposición, tendrán un beneficio de hasta 60 millones de pesos. Todos los servicios de transporte público van a tener esa posibilidad de desintegrar sus vehículos viejos, improductivos y poder adquirir un vehículo nuevo sin IVA y en muchos casos con beneficio también económico del gobierno. El programa de modernización tendrá 3 ejes fundamentales para evitar las irregularidades del pasado. El primero de ellos, los recursos que sumarán alrededor de 1 billón de pesos, estarán en una fiducia. El segundo, habrá estricto control en registros de matrícula y el tercero, una reducción en los trámites. El usuario desintegra su vehículo y una vez va y reclama su beneficio en el concesionario, evitando trabas y evitando cualquier otra burocracia que pueda generar dificultades a la hora de hacer efectivo el beneficio. Se espera renovar a más de 40.000 vehículos en todo el país. El gobierno nacional ya tiene listo un paquete de decretos que reglamentan la reforma tributaria y los beneficios por compra de maquinaria productiva. En el escritorio del ministro de Hacienda ya hay varios decretos que reglamentan la reforma tributaria sancionada días atrás por el presidente Duque. Para los constructores, para los que tengan lotes que vayan a destinar a vivienda de interés social, esa utilidad, para el dueño del lote, esa utilidad se puede considerar como una renta exenta. Lo que busca es el beneficio de tomarme como descuento tributario en renta el IVA pagado en la adquisición de activos o en la importación de activos que me ayuden a producir bienes o generar servicios. Se trae nuevamente los mecanismos de conciliación y terminación por mutuo acuerdo, que el inversionista no tribute en el momento en que se tiene la renta, sino en el momento en que se pague.
El gobierno también tiene listo el decreto que fija la nueva estructura de la DIAN para mejorar el recaudo. Un alto general iraní murió junto a otras 7 personas durante el bombardeo a un convoy que se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad. Y aunque la autoría del ataque no ha sido confirmado, voceros de las milicias chiíes proiraníes en Irak le atribuyeron el ataque a Estados Unidos. Esta ofensiva ocurre apenas 2 días después del asalto a la embajada estadounidense en la capital de Irak. Un revuelo internacional ha causado la escandalosa huida de Japón del expresidente de Nissan Renault, Carlos Ghosn, quien apareció en el Líbano, nación que ya aceptó la orden de extradición emitida por la Interpol en contra del empresario. Ghosn se habría escapado de una casa fuertemente resguardada en Tokio dentro de una caja de instrumentos musicales de un grupo presuntamente contratado por su esposa, quien es señalada como la autora intelectual del plan de escape, lo que ha sido negado por el mismo Ghosn. Venezuela se dolarizó. El presidente Nicolás Maduro aceptó lo que ya es una realidad desde hace meses en el país petrolero. Los venezolanos se acostumbraron al uso del dólar para enfrentar la paulatina desaparición del bolívar. La dolarización llamada así es una realidad económica. Yo podría decirte que la economía venezolana ha estado siempre dolarizada. Esta inusitada declaración de Nicolás Maduro confirmó el creciente papel que el dólar juega en la economía de Venezuela, donde empieza a ser considerada como una válvula de escape frente a la crisis y la fuerte depreciación del bolívar. La afirmación del mandatario venezolano, que contrasta con la línea dura del gobierno chavista que durante años restringió la compra y venta de la divisa estadounidense, confirmó que la dolarización en el país petrolero le ha dado algo de tiempo a Maduro, que ahora enfrenta una menor presión social gracias a este fenómeno. Según informes recientes, se estima que las transacciones en dólares ya representan el 53% del total y en ciudades como Maracaibo estos intercambios dolarizados llegarían al 86%.